En química nos quedamos hablando acerca de los isótopos. Y habíamos escrito un pequeño concepto que lo voy a repetir por aquí. Bueno, dijimos que eran átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número de protones o el mismo número atómico, pero difieren en el número de neutrones que se representaban con la letra N. Y también les había dado la siguiente ecuación, que era A era igual a N más Z. Entonces aquí habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que A representa al número de masa. También dijimos que Z es igual al número atómico, que es igual al número de protones que hay en el núcleo. Número atómico. Y por último tenemos N, que significa neutrones. Por lo tanto, veamos. Por lo tanto, en este caso, ¿qué me dice la ecuación? Que el número de masa de un átomo va a ser igual a la suma de los neutrones más el número atómico. Entonces, veamos, por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene 3 isótopos. Poner aquí átomo de oxígeno. Su símbolo es O. Y siempre que tengamos este tipo de simbología, el numerito que va a aparecer abajo va a ser Z y el numerito que va a aparecer arriba va a ser A. Entonces los 3 isótopos del oxígeno son los siguientes. Tenemos el oxígeno con número de masa 16. Tenemos al oxígeno con número de masa 17. Y tenemos al oxígeno con número de masa 18. Podemos observar que la diferencia entre los isótopos es el número de masa, ¿sí? No el número atómico. El número atómico sigue siendo el mismo, pero el número de masa difiere. ¿Por qué difiere el número de masa? Porque acá es igual el número de masa. El número de masa es igual al número de neutrones más Z. Entonces, acá dice el concepto que los isótopos difieren en el número de neutrones. Entonces, si A es el resultado de sumar Z con los neutrones, si yo tengo más neutrones, entonces mi número de masa va a ser más grande. Si yo tengo menos neutrones o si quito neutrones, mi número de masa va a ser más pequeño. Entonces, por eso el que cambia es el número de masa. Entonces, por ejemplo, aquí si nos pidieran encontrar el número de neutrones presentes en el núcleo de los 3 isótopos. Por ejemplo. Entonces aquí vamos a pasarme a la otra página. Encontrar el número de neutrones en el núcleo de los 3 isótopos. Entonces voy a copiar mi fórmula aquí.
A es igual a N más Z. Y voy con el isótopo 1. El isótopo 1 es el isótopo del oxígeno con número de masa 16. Entonces, otra forma de escribir los isótopos es el símbolo, guión y el número de masa. Sí. Ejemplo. Oxígeno O guión 16. Es otra manera de escribir a los isótopos. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es N. Pero yo en mi fórmula tengo que A es igual a N más Z. Yo necesito despejar N porque es lo que se pide. Por lo tanto, tengo que restar esta Z en ambos lados de la ecuación para obtener que A menos Z es igual a N. Que es lo mismo que decir que N es igual a A menos Z. Y aquí ya tengo yo una ecuación despejada para encontrar el número de neutrones. Entonces encontremos en este caso neutrones para el primer isótopo va a ser A. Ya sabemos que A es 16 menos Z, que dijimos que era el numerito que aparecía abajo. El número atómico es 8. Por lo tanto, el número de neutrones presentes en el núcleo del isótopo del oxígeno 16 es igual a 8. Vamos a hacer lo mismo para los otros dos. Voy con el isótopo del oxígeno 17. Exactamente lo mismo, ya tengo mi fórmula despejada. N es igual a A menos Z. Por lo tanto, aquí N va a ser igual a A, que ahora A es 17. Y Z sigue siendo 8 porque el número atómico no cambia. Entonces aquí el número de neutrones en el núcleo del isótopo oxígeno 17 va a ser igual a 9. Y por último tenemos cantidad de neutrones presentes en el núcleo del isótopo de oxígeno 18. Exactamente lo mismo. Vamos a tener que N es igual a menos Z. Entonces aquí, ahora mi A va a ser 18. Entonces esto va a ser igual a 18 menos 8. Entonces el número de neutrones en el núcleo del isótopo del oxígeno 18, en este caso es 10. Y así calculamos el número de neutrones a partir de la ecuación general que yo les di al inicio. Entonces aquí podríamos hacer algunos otros ejercicios. Por ejemplo, vamos a ver este. El átomo. Bueno, vamos a escribir primero la instrucción general. Calcule el número de neutrones, protones, electrones y el número de masa de acuerdo con la información suministrada. Y aquí sí, vamos con el número 1. El átomo de silicio posee 14 neutrones y su número de masa es 28. Suponga que es un átomo estable. Vamos a escribir con carga neutra entre paréntesis. Entonces veamos los datos. En primer lugar, me están diciendo que tengo 14 neutrones. Perdón, sí, 14 neutrones. Entonces aquí vamos a poner N es igual a 14. Su número de masa es 28, el número de masa es A. Y nos piden protones.
nos piden electrones. Y yo voy a agregar, que no puse en la instrucción, el número atómico. Ahorita lo vamos a agregar. El número de masa y el número atómico. Bueno, el número atómico es Z. Entonces, miremos, a partir de estos datos yo puedo obtener alguna información sin necesidad de hacer un procedimiento. Pero vamos a empezar con la fórmula, porque nuestra fórmula A igual a N más Z dice lo siguiente. Yo tengo A en el ejercicio y tengo N. Por lo tanto, aquí puedo despejar Z. Entonces, para despejar Z tengo que quitar N de acá. Si N suma, entonces N va a pasar a restar. Entonces voy a tener que Z es igual a A menos N. Y aquí ya tienen la expresión o la ecuación que pueden utilizar para encontrar el número atómico. Lo vamos a subrayar. Entonces aquí puedo decir que Z, como Z es igual a A menos N, yo sé que A es 28 menos N, que es 20, que es 14. Por lo tanto, Z va a ser igual a 14. Y ahí ya tengo Z, ya tengo el número atómico. Pero por concepto, yo sé que el número atómico, y vamos a buscarlo por acá. El número atómico es el número de protones que se encuentran en el núcleo. Entonces, automáticamente, al tener el número atómico, yo ya sé que ese mismo número es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Por lo tanto, si aquí mi número atómico es 14, quiere decir que en este núcleo del átomo de silicio también hay 14 protones. Ahora vamos con electrones. ¿Cómo puedo obtener los electrones? El problema dice que supongamos que este es un átomo estable, es decir, que sus cargas son neutras. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de cargas positivas negativas tiene que dar 0. Entonces aquí, si yo tengo, en este caso, cuando me dicen que el átomo es estable, la suma de protones más la suma de electrones tiene que ser igual a 0. La suma de las cargas, perdón, tiene que ser igual a 0. Y para que las sumas sean igual a 0, tiene que haber la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, en otras palabras, cuando el átomo tenga carga neutra, la cantidad de protones y la cantidad de electrones en el núcleo es el mismo. Por lo tanto, como este átomo es estable, la cantidad de electrones tiene que ser igual a la cantidad de protones. Por lo tanto, también tengo 14 electrones. Explicando un poquito mejor lo de las cargas, sabemos que los protones tienen carga positiva. Entonces, si yo tengo 14 protones, tengo 14 cargas positivas. Y a esto, si yo a esto le sumo, ¿sí? Las cargas de los electrones tienen carga negativa. Entonces, si tengo 14 electrones, tengo 14 cargas negativas, o sea, menos 14. Entonces aquí, esto es igual a 14, más por menos es menos, 14 menos 14. Por lo tanto, la suma de estas cargas es igual a 0. Entonces, por eso es que su carga es neutral. Por lo tanto, recordemos que cuando el átomo es estable, los protones y electrones están en una misma cantidad. Entonces, un último ejemplo. Vamos a colocar aquí, número 2, y con esto terminamos. El núcleo del átomo de aluminio contiene 13 protones y 14 neutrones. Indica su número atómico
número de masas y cantidad de electrones, siendo el átomo estable. Entonces veamos los datos que tenemos aquí. Tengo protones, ahora me dan la cantidad de protones, que es 13. Me dan los neutrones, que es 14. Y me piden la cantidad de electrones, me piden el número atómico, que es Z, y me piden el número de masa, que es A. Entonces miremos acá, porque pareciera que no tengo algunos datos que necesito. Porque yo para encontrar el número de masa necesito N más Z. Pero yo Z lo puedo obtener de aquí, porque por concepto sabemos que Z es igual a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Por lo tanto, si hay 13 protones en el núcleo, Z también tiene que ser 3. Entonces ahí ya tengo Z. Entonces ahora sí puedo encontrar A. Como A es igual a N más Z, pues A va a ser igual a N, que es 14, más Z, que es 13. Por lo tanto, el número de masa del átomo de aluminio es 27. Y por último me faltaría el número de electrones. Pero igual, me están diciendo que el átomo es estable y por lo que vimos en el ejercicio anterior, cuando el átomo es estable tiene carga neutra, por lo tanto los protones y los electrones deben de estar en la misma cantidad. Por lo tanto aquí también hay 13 electrones porque hay 13 protones. Y así tendríamos resuelto este ejercicio y esto sería todo.